Qué gusto me da poder estar contigo otra vez y que podamos ir juntos a la palabra de Dios, a escuchar su enseñanza y a captar esa parte práctica, cotidiana, para ti y para mí, para este día y los que vienen adelante. Vamos a pedirle a Dios su bendición. ¿Me acompañas? Dios, te damos gracias por tu palabra y por ese tiempo que tú apartas en nuestra agenda para poder escucharte, para poder meditar en tus enseñanzas y poder ir captando eso que tú quieres que vayamos apropiando y viviendo en nuestra vida cotidiana. Te pedimos tu bendición y te pedimos que no haya ninguna distracción. En el nombre de Jesús. Amén. A través de la Biblia, Dios llama al hombre para que éste establezca una relación personal con Él, que empiece a caminar con Él y que cuide esa relación. Una relación a través de la cual Dios tiene un plan, continuamente bendecirnos. Encontramos en la Biblia, de principio a fin, a Dios llamando al hombre. Piensa, por ejemplo, en Génesis, cómo Dios llega así al huerto del Edén y llama a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Después encontramos también en Génesis a Dios llamando a Abraham. Abraham, deja tu tierra. Tengo un plan para ti. 400 años después encontramos a Dios también llamando a Moisés en el desierto. Moisés, tengo un proyecto para tu vida. Quiero que tú seas quien saque a Israel de Egipto, de la tierra de esclavitud, a la tierra que yo tengo para ellos. ¿Sí? Y así continuamente vemos a Dios llamando, llamando, llamando. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos al Señor Jesús llamando a los discípulos. Llama a Pedro, a Juan, a Andrés, a Mateo. Un poquito más adelante vemos a Jesús llamando a Pablo, de ser un perseguidor a ser un testigo, un proclamador de la verdad. Y así la Biblia de hecho termina llamando a Juan para decirle: Juan, tengo para ti un plan extraordinario, quiero darte la revelación de lo que va a pasar en los últimos tiempos. En resumen, Dios siempre nos está llamando. El llamado general, dice la Biblia, es llamarnos de las tinieblas, de un mundo sin Dios, de no tener relación con Dios, a su luz admirable. En los evangelios encontramos al Señor Jesús, Dios hecho hombre, haciendo esto continuamente. Continuamente invitando a las personas que lo seguían por multitudes a que escucharan esas palabras de vida eterna que Él tenía preparado para ellos. Continuamente vas a escuchar que el Señor Jesús llama a que lo escuchen. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Y Jesús estaba continuamente enseñando acerca de las verdades sencillas, pero trascendentes, muy profundas del reino de Dios. Mateo narra que cuando Jesús termina de dar el sermón del monte, ese hermoso sermón que termina en Mateo 7, Él desciende del monte y después de pasarse un buen tiempo enseñando, predicando la palabra de Dios, Él sigue sirviendo. Y entonces lo encontramos que sana a un leproso, que sana al siervo de un centurión, que sana a la suegra de Pedro. Y después de esos días tan llenos, tan ocupados, tan dedicados a darse a las personas que vino a buscar, que vino a salvar, que vino a servir. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Jesús continuamente estuvo dando testimonio con su vida de esto. Bueno, después de este día, Jesús le dice a los discípulos: prepárense porque nos vamos a ir al otro lado del mar de Galilea, quizá buscando un lugar para descansar un poco físicamente, para tener un tiempo de compañerismo entre ellos y Jesús también buscar un tiempo en oración con el Padre. Jesús necesitaba renovar sus fuerzas, los discípulos también. Y en ese momento aparece en escena un hombre, una persona que manifiesta su deseo de seguir a Jesús. Alguien que dice: quiero estar con Cristo, no quiero dejarlo. Vamos a ver qué dice el pasaje, Mateo 8, 18 y 19. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Imagínate la escena.
Llega este escriba, Jesús lo voltea a ver y le responde unas palabras que pocos entendieron. Es más, cuando tú lees el pasaje, vamos a darnos cuenta que pareciera que no hay relación entre lo que expresa este hombre y la respuesta de Jesús. Aparentemente no tenían nada que ver. Fíjate la respuesta, Mateo 8, versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La mayoría de los que estaban escuchando a Jesús responder esas palabras no entendieron a qué se refería. Pero ¿sabes? El hombre sí. Esa persona sí entendió la respuesta de Jesús. Porque Jesús conocía sus intenciones, conocía sus pensamientos, y nos damos cuenta que este hombre buscaba seguridad, buscaba un lugar cómodo, cosas que Jesús no ofrecía, y por eso la respuesta de Jesús va en este sentido. Porque Jesús conocía el corazón y los motivos de esta persona para seguir a Jesús. Es interesante el contraste. Jesús llama a todos, está continuamente llamándonos para que lo sigamos, y aquí llega una persona que le dice, sí, yo quiero seguirte, y Jesús le dice, en otras palabras, no tienes lo necesario. Vamos a seguir leyendo. Quiero que notes cómo muchos de los que rodeaban al Señor Jesús pensaban que seguir a Cristo era una buena idea. Es como hoy. Tú hablas de las palabras de Dios, compartes el Evangelio y muchos piensan, oye, qué bueno que lo haces. Qué bueno que lees la Biblia. Qué bueno que compartes las enseñanzas de Dios. Ven algo benéfico en ellos. Pero ese pensamiento, esa intención, esas emociones, no los pueden llevar más allá. No los pueden llevar a la voluntad de realmente seguir a Cristo, a pesar de todo. Otro discípulo, de los que estaban en ese momento siguiendo a Jesús, quizá entendiendo un poco mejor este asunto de lo que significaba seguir a Cristo, le dice, Señor, yo sí quiero seguirte, pero tengo un asunto que arreglar primero. Vamos a ver lo que dice el pasaje. Versículos 21 y 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí Jesús estaba hablando de vida espiritual. Y está diciéndole a este discípulo que en esas cosas se puede ocupar alguien más. Que las cosas temporales las trate como cosas temporales y él se enfoque en las cosas eternas. No hay duda que cuando esta persona escuchó estas palabras, también, vamos a decirlo en palabras coloquiales, se sacó de onda. Se sacó de onda porque hasta este momento él quizá había pensado que tenía las credenciales, que tenía el deseo, que tenía la intención, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir a Cristo. Seguramente se había dicho a sí mismo, si Jesús me llama, lo sigo. Si él me invita a ser de sus discípulos, voy a ir tras él. Pero llegó el día de la decisión. Llegó la hora de la decisión, donde Jesús le dice, literal, sígueme. Pero él tenía sus prioridades, él tenía sus asuntos, él tenía cosas más importantes que atender. Es interesante la enseñanza porque entendemos que él quería seguirlo. Hay un deseo, hay una expresión, una manifestación de te seguiré a donde quiera que vayas. Pero no había calculado el costo. No se había puesto a pensar que lo que requiere seguir a Jesús es estar dispuesto a dejar todo. Él pensó en este momento tener que dejar mi casa, mi familia, mi responsabilidad hacia ellos, y quizá le pareció algo extremo. Y entonces dice la Biblia que se retira, al menos no se menciona, hacia adelante.
Con esto en mente, ahora déjame preguntarte, ponte en el lugar, ponte en esta escena, imagínate que eres tú el que está en esta circunstancia, que estás delante de Jesús y que Jesús te dice, hey, sígueme. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Estarías realmente dispuesto, dispuesta a seguir al Señor Jesús, aunque tuvieras ese asunto o aquel o el otro sin atender y tener que dejarlo atrás? ¿Estarías dispuesto a dejar las cosas temporales para seguir las cosas eternas? A veces cuando vamos a la Biblia y vemos a estas personas, a veces somos muy duros con ellas. Y Dios nos dice, bueno, ¿y qué harías tú? ¿Acaso le pediríamos tiempo para atender eso que consideramos importante? Quiero que notes algo. Este muchacho, este discípulo, dice la Biblia que le pide a Jesús, dame permiso, dame tiempo para ir a atender este asunto. Y fíjate, parecía una muy buena justificación, muy noble. Es más, él hasta podía haber dicho, oye Jesús, pues ¿qué no enseñaste tú que hay que honrar a padre y a madre? Voy a honrar a mi padre, lo voy a honrar en su sepultura. Pero Jesús dice, sígueme. Jesús le está diciendo, tu fidelidad, tus sentimientos, tus prioridades están mal ubicadas. Qué impresionante. A mí me impresiona mucho porque Dios dice, yo no compito con nadie. Yo no soy segundo con nada. Y los llamados del Señor en la Biblia son bien claros. En la ley de Moisés, dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el más grande mandamiento, Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Impresionante. Pero así es de claro el llamado de Dios. Cuando Dios llama a Samuel en el Antiguo Testamento, Samuel era un muchachito. Alguien que no había escuchado antes la voz de Dios. Es más, ustedes recuerdan que Samuel piensa que es Elí quien lo llama. Se para varias veces. Elí, ¿me llamaste? No, no te llamé. Ve a acostarte otra vez. Déjame dormir. Pero Elí le dice a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Es Dios quien te está llamando. Cuando te vuelva a llamar, responde, habla, Señor, tu siervo oye. Y Samuel lo hizo así. Y dice la palabra de Dios que Samuel, de ahí para adelante en su vida, dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios llama con claridad, su llamado siempre es específico, pero la parte clave para poder entender, para poder recibir su voz, es la actitud del corazón. Me gusta este ejemplo de Samuel, porque Samuel era un muchacho. No tenía mucha preparación ni mucha experiencia, no tenía muchas cosas. Es más, si tú lo pusieras pues, desde el punto de vista humano, Elí y Samuel, tú dirías, bueno, pues hay que llamar a Elí. A través de Elí, el sacerdote, el preparado, el que tiene más experiencia, más madurez, a través de él vamos a traer el mensaje. ¿Y Dios a quién escoge? Al que tiene la actitud, al que tiene la disposición en el corazón para escuchar y obedecer. Y Dios nos llama a nosotros hoy de la misma manera. ¿Qué está buscando? Una actitud. Él no está buscando que tengas mucho conocimiento de la Biblia, que tengas mucha experiencia en la doctrina o en las enseñanzas de Jesús, sino que tengas un corazón dispuesto a que en lo que Él te va diciendo, tú quieras obedecer. La clave, la diferencia, es que muchos nos perdemos en las cosas temporales. Nos distraemos tanto en las presiones de nuestra vida cotidiana, en deseos correctos, pero que se interponen, que ocupan un lugar, que Dios dice, ese lugar era para mí. Y caemos en esa situación
como de Marta y María, donde por un lado encontramos un corazón que quiere seguir a Dios, que quiere obedecer a Dios, que decimos, ay, yo quiero ser como María. Pero lo que nos sale es la Marta, ¿no? Dios, yo quiero ser como María, pero mándame a Marta para que atienda mis cosas, ¿no? Y Dios dice, María escogió la buena parte. María escogió lo que vale la pena. Y entonces Dios continuamente nos está llamando a lo mismo. Cuando vas a la Biblia y ves para qué Dios llamó a las personas, es un ejemplo de por qué y para qué Dios te está llamando. Y Dios nos llama de la misma manera. Claro, a diferencia de Samuel o de Abraham, no nos va a llamar con una voz audible. Te va a llamar, como dice la Biblia, a través de su palabra, a través de tu relación con Él. En la oración tú puedes escuchar ahí esa voz del Señor diciéndote, quiero que hagas esto, quiero que cuides aquello. También puede traer a tu vida el llamado a través del consejo de un cristiano maduro, de tu pastor, de tu maestro de la Biblia, de un amigo cristiano. Pero a veces vamos tan apresurados en nuestra vida atendiendo nuestras cosas en nuestro papel de Marta que no escuchamos la voz del Señor. Hoy quiero recordarte que hay básicamente 4 llamados que Dios hace a todas las personas. El más importante es el llamado a la salvación. Dios quiere salvarte. Fíjate lo que dice Juan 5:24. Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dios quiere que lo escuchemos, que le creamos, porque ahí está la vida eterna. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, será salvo. Y Dios hace esto continuamente. Lo hace de diferentes formas. Nos llama a que entendamos que estamos separados de Dios. Nos llama a que entendamos que algo no anda bien en nuestra relación con Él. Y entonces va trabajando en nuestra vida para que reconozcamos que estamos mal. Pero no nada más así de decir, ay, sí, estoy mal, necesito un cambio, sino estoy mal delante de Dios. Dice la Biblia que Él es el que produce convicción, que Él es el que nos convence de que hay un pecado, genéricamente hablando, porque realmente son muchos, pero hay un pecado que nos separa de Dios y que Dios quiere restablecer esa comunión con Él. Y entonces Dios llama a todos a que seamos salvados. Cuando respondemos a este llamado, es cuando Dios puede entrar al corazón y, como dice en el libro de Juan, nos da la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. ¿Quiénes lo somos? Los que le hemos permitido a Él entrar al corazón. Y en ese momento, Él nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y entramos a lo que la palabra de Dios llama una vida nueva. Una vez que entras a una vida nueva, Dios, ¿qué crees? Sigue llamando. Sigue llamando. Y ahora nos llama a la cercanía, a la intimidad, a estar cerca de Dios, a andar de acuerdo con Él. ¿Y cómo es Dios? Dios es un Dios santo, un Dios recto, un Dios totalmente puro. Entonces, si queremos caminar en intimidad con Dios, Dios va a empezar a trabajar en nuestra vida para hacernos santos. Y santo no es otra cosa que permitirle a Dios que nos limpie, que nos separe de las cosas que nos hacen daño y que a Él lo ofenden. El creyente continuamente está siendo llamado a ser limpiado. ¿Limpiado de qué? ¿De la desobediencia? ¿De la mentira? ¿Del enojo? Algunos no ven en esto mucho problema, pero también Dios quiere limpiarnos de la depresión. Es un pecado. ¿De la flojera? Es un pecado. Y finalmente son esas cosas en las que Dios quiere que reconozcamos, Dios, sí es cierto, así soy. Esa es mi naturaleza.
tú y yo tenemos una naturaleza que tiene áreas de debilidad y que son fácilmente ocupadas para desviarnos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero como Dios nos ama y quiere que esa vida nueva que nos ha dado no tenga estorbos, nos dice, yo te puedo dar victoria sobre tu enojo, sobre tu depresión, sobre tu queja, sobre cada una de las cosas que tenemos. Pero tenemos que permitirle decirle a Dios, Dios, límpiame. Y cuando vas permitiendo esa limpieza, ¿sabes qué va pasando? Que te vas pareciendo más a Dios. Vas pareciendo cristiano. Vas pareciendo cristiana. Vas pareciendo hijo de Dios. Y te voy a decir algo, en esta vida nunca vamos a llegar a un punto en el que podamos decir, ya no necesito más, estoy al tiro. ¿No? Todo el tiempo necesitamos que Dios siga trabajando en nuestra vida, permitiéndole cosas que limpiar. Es como la casa. En la casa siempre hay algo que limpiar. En tu vida siempre hay algo que limpiar. Y lo mejor es que lo reconozcas lo más pronto posible para que le digas a Dios, Dios, límpiame. Qué hermoso cuando Pedro dijo, Señor, ya entendí, necesito que me limpies los pies. Si quiero tener comunión contigo, estar en cercanía contigo, necesito que me limpies los pies. Ya me salvaste, pero necesito ser limpiado. Una buena oración constante en nosotros debería ser, Dios, yo quiero vivir en esa santidad a la que tú me invitas. ¿Cómo se logra? Quiero vivir obediente, quiero vivir dispuesto, quiero avanzar en el proyecto que tú tienes para mí, a lo que tú me has llamado. El llamado para nosotros no es diferente que el que le hizo, por ejemplo, a los discípulos. Ven y sígueme. ¿Para qué? Para servirlo. Fíjate lo que dice Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, ya estás salvado, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje habla de que Dios ya tiene algo preparado para que tú y yo vivamos en ese plan. Y el plan de Dios es que le sirvamos. El plan de Dios es que seamos útiles. El plan de Dios es que otros conozcan a Cristo a través de nuestra vida. Cuando la palabra de Dios dice que el cristiano es una persona que anda en la luz, es una persona que está en esa luz para alumbrar a otros. Cuando la palabra de Dios dice que somos llamados a andar en buenas obras, no habla de las buenas obras en términos humanos, ¿no? Ay, le voy a hacer bien a fulano o a sultano. No, habla del proyecto de Dios. Claro, en ese proyecto de Dios, Dios te llama a servir a otros. ¿Sí? Significa que ese debe ser el motivo de nuestra vida, estar dando nuestra vida para otros. Cuando los discípulos estaban bien preocupados por quién de ellos sería el mayor, Jesús los llama y les dice, a ver, ¿quieren saber quién es el mayor? Y entonces llama a un niño y lo pone en medio de ellos y les dice, ¿ven este niño? Quien no se hace como un niño, no puede ser el mayor. El mayor es el que toma el lugar de siervo. Y ese hermoso pasaje donde Jesús llega y le lava los pies a los discípulos, fue una enseñanza práctica, un recordatorio de lo que Jesús hacía todo el tiempo. Él era el maestro, él era el mayor y continuamente estaba sirviendo. ¿Sí? Fíjate lo que dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, cuando te convertiste recibiste uno o más dones, ministrelo a los otros, es decir, sirva con ello a otros. Porque somos buenos administradores
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, cada don es dado por gracia para que Dios supla la necesidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, a través de los dones que Él derramó en cada una de sus partes. Eso quiere decir que Dios no nada más me dio un don a mí, te dio un don a ti. ¿Para qué? Para que sirvas a otros. Para que sirvas a los que están en el cuerpo y para que atraigas a los que todavía están fuera del cuerpo y puedan venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Dios nos llama no solo a ser salvos, no solo a ser santificados, a ser apartados para Dios, sino nos llama al servicio, las 3 S's: salvación, santificación, servicio. Pero esto es lo que realmente le da sentido a nuestra vida como creyentes. Una vez escuché a una persona en la radio, hace muchos años, decir esta expresión, un comentarista: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto realmente aplica perfectamente en la vida cristiana. Si no estamos sirviendo, no estamos sirviendo. Y entiéndelo en los 2 sentidos. Si no sirves, no sirves. Para que te quede más claro. Dios te dio una habilidad. Dios te dio un llamado. Dios te dio un don. ¿Para qué? Para ayudar a los demás. El otro día, platicando con una persona, me decía, es que yo no sé cuál es mi don. Le digo, no te preocupes. Hay un llamado genérico: a servir. Sirve. Sirve. Si no estás poniendo tu vida para ayudar a otros, para dejar de pensar en ti mismo, para abandonar el egoísmo, yo y después yo, entonces no estás sirviendo. El deseo del cristiano debe ser continuamente decirle a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿En qué te sirvo? Y si quieres servir a Dios, vas a buscar, y te voy a decir algo, vas a encontrar formas de servirlo. Cuando Jesús le dice a los discípulos, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, habla de una profunda necesidad del tiempo de Jesús, y en nuestro tiempo no es diferente, necesidad de obreros, de siervos, porque muchos quieren llegar a Dios, llegar a la iglesia y que les sirvan. A ver, ¿quién me va a lavar los pies? Y Dios dice, te llamé para que sirvas. Te llamé para que ayudes a otros. En la obra de Dios hay grandes necesidades porque hay más creyentes que siervos. ¿Y qué queremos? ¿Y qué debemos ser? Debemos ser siervos. Para poder ser siervos, Dios tiene que quitarnos lo que nos estorba, lo que nos cuelga, lo que nos impide avanzar ágilmente, y que entonces podamos decirle con naturalidad, Dios, ¿qué quieres que haga? Cualquier cosa que me pidas, aquí estoy para hacerlo. De antemano, Dios, la respuesta es sí. Pero este llamado para servirlo tiene que surgir de un corazón dispuesto, un corazón que ha decidido decirle no al egoísmo. Hasta aquí hemos visto 3 formas en las cuales Dios llama a todos. Te llama a la salvación, te llama a la santificación, a ser limpiado, y te llama a servirlo. Y en cada uno de estos llamados, tú puedes decir, sí, Dios, quiero, o puedes decirle, no quiero. Y Dios respeta. Pero hay un siguiente llamado. Hay otro llamado en el cual no podemos decir no. Y es que Dios dice que Él nos va a llamar a su presencia. Un día Dios va a decir, sube acá. Sube acá. Ven, te llamo a dar cuentas. Y en ese momento nos va a pedir cuentas de cada llamado que nos hizo. Nos va a decir, te busqué para salvarte, te busqué para santificarte, te busqué para hacerte un siervo. Y tú vas a responder respecto a cada llamado que Dios te hizo.
Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Uno de estos días vamos a ser llamados. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero sí sabemos algo. Ese día no va a haber excusa. Ese día no vamos a llegar tarde. El día del llamado a presentarnos delante de Dios nos llega a tiempo. Ese día no vamos a poder decir, yo no sabía, a mí nadie me avisó. No vamos a poder decir, a mí nadie me habló de Cristo. No vamos a poder decir, a mí nadie me dijo que Dios me estaba llamando a santificarme o a servir. A mí nadie me acordó. No va a haber excusa. La que pienses y la que se te ocurra no servirá. Cada uno, dice la Biblia, dará a Dios cuenta de estos llamados. Y Dios lo que hoy quiere es que si Dios nos va a llamar a cuentas, si Dios nos va a presentar, vamos a decir, a un día del examen, ¿por qué no prepararnos? ¿Por qué no hoy estar a cuentas con Dios y decirle, Dios, Dios, yo quiero ser salvado. Yo quiero arreglar mi vida delante de ti. A lo mejor ya eres salvo y Dios hoy te está diciendo, acuérdate que te llamé para ser santo. Sed santos, dice Jehová, porque yo soy santo. Si lo invitaste a tu vida, la prueba más clara, más contundente, es que le estás permitiendo que te limpie. Si tú no estás siendo limpiado, si tu vida no está siendo diferente, yo tendría dudas de mi salvación. Si tú no estás sirviendo, tu vida está siendo inútil. Entonces, es un buen tiempo, hoy, es un buen tiempo para que tú analices cómo he respondido a los llamados de Dios. Y si te das cuenta de que no has respondido con la única respuesta correcta, sí, Dios, quiero que lo hagas, hazlo en mí, entonces es tiempo para que arregles eso. El Tribunal de Cristo es un evento que Dios planeó como bendición para darle al creyente la recompensa de este tiempo, lo que llamamos nuestra vida. Pero ese día también puede ser un día de profundas lágrimas, por no ver, por no poder recibir aquello que Dios había planeado darnos, porque en este tiempo no respondimos al llamado de santidad, de servicio. Gracias a Dios, puedes llegar a la presencia de Dios siendo salvo, como dice la palabra, así como por fuego. Pero imagínate que aún ese llamado no lo hayas recibido o no lo hayas aceptado. Ya no habrá palabras más que, apártate de mí, apártate de mí, no te conozco. ¿Qué palabras quieres escuchar de Jesús? Apártate o acércate. Bien, buen siervo y fiel, o siervo malo y negligente. Hoy decides qué quieres escuchar. Vamos a orar. Y yo te invito a que te asegures en tu corazón, en tu interior, que vas a poder escuchar las palabras que quieres. Que no sea un deseo, que sea una seguridad que Dios hoy te dé en el corazón. Que puedas escuchar que eres hijo, que eres hija. ¿Oramos? Dios, te doy gracias, porque hoy una vez más me estás llamando. Porque me estás recordando que me amas, que estás interesado en mí y que me quieres salvar. Dios, hoy entiendo que no hay nada que necesite más. Reconozco que estás cerca de mí, tocando a mi vida, y quiero que entres a mi corazón. Te pido perdón. Perdóname por mis pecados. Perdóname por vivir alejado e independiente de ti. Entra a mi corazón. Sálvame. Sé que pagaste en la cruz por mí y hoy quiero que ese pago sea efectivo, sea puesto a mi cuenta. Y te pido que tú hagas en mí esto que ofreces, darme una vida nueva, una vida completamente diferente. Te lo pido en nombre de Cristo.
Y Dios, también te queremos pedir a aquellos que ya te hemos aceptado en el corazón, que tú nos des el carácter y la voluntad, la disposición, para permitirte a ti hacer en nosotros esa limpieza, esa santificación, ese apartarnos que solo tú puedes hacer, pero que siempre esperas nuestra autorización. Que podamos entender, que podamos avanzar hacia lo que tú has planeado para nuestra vida, a ser cada día más parecidos a ti, menos como nosotros, más como tú. Y Dios, anhelamos, queremos servirte más, servirte mejor. Sabemos que nos llamaste a ser útiles en tus manos y queremos serlo. Te damos muchas gracias, porque esto depende de ti. Pero tú estás esperando un corazón dispuesto que te diga, sí, yo quiero. Queremos, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Llegará un día, ese día en la presencia de Dios, donde si de algo te vas a felicitar, es de haberle dicho a Dios, sí, quiero ser salvado, quiero ser santificado, quiero servirte, porque esa persona es la que puede decir como Pablo, cuando Pablo le preguntaron, oye Pablo, ¿y ya te vas a ir con el Señor? Pablo dijo, tengo deseos de partir, quisiera estar con Cristo, es muchísimo mejor, pero todavía no me voy porque lo estoy sirviendo, porque estoy siendo útil en sus manos. Cuando Dios dijo, Pablo, sube acá, acabó su servicio aquí y entró a un servicio en la eternidad. Y no hay mejor lugar que estar en el lugar que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga. La lucha comenzó como una tempestad. No vamos a ganar con este corazón. Dejamos nuestras armas ya, bandera blanca, nos rendimos ante ti, bandera blanca, la lucha acaba con tu amor venció. En Tierra Santa tú tomaste mi lugar al entregarte tú, lograste así la paz. Esta canción